Profundente Fundación y su proyecto Cálidos presentan su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos. Un programa que al difundir cultura y conocimiento, así como al narrar la historia de Cali y sus costumbres, pretende crear y fomentar el sentido de pertenencia por ella. Hablemos de Caleños Somos Todos. Muy buena tarde para todos nuestros amables oyentes. Como siempre, todos los viernes aquí presente, con una inmensa alegría. Nos produce inmensa alegría poder conectarnos con todos ustedes. Yo misma pienso que es la misma alegría que en este momento tienen Lupe Ágredo y tiene el abogado Emilio. Lupe, muy buena tarde, ¿cómo está usted? Un saludo para todos ustedes y para los queridos oyentes aquí. Gracias, Jorge Enrique. Un saludo para la mesa, como de igual manera para todos nuestros oyentes. Y nuestro saludo especial también para nuestro técnico, que nos acompaña todos los viernes. Es el más querido de todos. Yo sí creo. Todo el mundo lo saluda, todo el mundo lo quiere. Está cortito, precisamente por eso. Por el buen trato. Tanto amor lo tiene así. El amor es darle al otro la posibilidad de que sea la persona que es y no la que el resto espera que sea. Ray Galán, ¿qué opina Lupe de eso? Sí, pues yo el amor un poco lo veo como desde el deber. No, sí. Un poco del imperativo categórico. Bueno, eso es un poco filosófico. Para mí está como desde el deber. Hay veces, si vos no sentís amor por alguien, o porque no lo conoces mucho, o simplemente no te inspira, hay gente que no hace como las cosas adecuadas. Entonces, por ese ámbito creo que me regiría como por el deber. A eso me refiero un poco. Pero lo que está diciendo la frase... ¿El deber ser o el ser? El deber ser. Pero si uno conoce a una persona y uno deja que esa persona sea como es, y uno, vamos a decir entre comillas, la quiere como es, eso es más positivo que el hecho de que uno deba necesariamente querer a una persona. No, eso es neutro, va paralelo, no, uno no excluye lo otro. Emilio, ¿qué? No, yo no entiendo, ¿cómo así? ¿Cómo que no? A ver, pues me explico. Si, por ejemplo, no te sientes afecto o amor por alguien, el deber por esa persona, como porque es un homólogo tuyo, es un ser humano de respeto, te puede ayudar para que lo respetes en cuestión de ética, de su formación, de su personalidad. No significa que tengáis que tener afecto por él si no te nace. Y bueno, si te nace, pues mucho mejor. Ah, obvio. O sea, que el amor, el solo hecho de ver una persona, dice, esta puede ser, entonces... No, es que hay veces uno no desarrolla afecto por personas o se demora en desarrollarlo. Mientras sucede eso, pienso que el deber es una buena manera de respetar a ese otro ser humano. Bueno, ojalá que no se le aparezca a Lupe uno que le inspire amor inmediato. Inmediato. ¿No? Se cayó. Ahí se le olvida la filosofía, se le olvida todo. El deber ser y el ser. Sí. Bueno, hay una cosa que es importante entonces, para pasar a otro tema, y yo quisiera oír la opinión de cada uno de ustedes también. Inclusive yo creo que pongamos en este momento también a que nuestro amigo Leonardo opine en esto que yo pienso que es algo que a lo mejor ustedes han pensado alguna vez en la vida, aparte distinto de lo que acabamos de hablar del amor. El trato de una persona para con otra, y por un lado ese trato de persona y el otro es la amabilidad, el trato que deben de tener, vamos a decir recíproco, es una persona que lo atiende a uno y una persona que va a solicitar el servicio. He notado con cierta preocupación últimamente que las personas que lo atiendan a uno, no es eso de que el cliente siempre tiene la razón, no, es la amabilidad con que lo reciben a uno,
brindándole la posibilidad de que uno se sienta bien recibido. Entonces, ¿ustedes qué opinan de eso? Es decir, uno sentir empatía con la persona con quien uno trata. Pero no solamente llegaría a la empatía, doctor. Es decir, no el rechazo, sino sí, que la persona que está al frente le brinda como confianza. Eso es correcto. No es que le estén haciendo uno un favor, ¿no? Si es que él está allí, ¿correcto? Haciendo una labor que le corresponde hacer. Y uno está en el otro lado, es pidiendo que le den un servicio, ¿correcto? Y uno se lo debe pedir de la mejor manera posible y la otra persona debe de dárselo de la mejor manera posible. No es de entrar usted entonces a pedirle un favor y la otra persona le vaya a decir a usted con dos piedras en la mano que lo que usted está pidiendo no es así como usted lo está pidiendo. Lupe, eso no cae del cielo, le quiero decir. Pues la empatía sí tiene que ver, como dice Emilio, pero también es como una igualdad de condiciones, como que si yo voy a pedir un servicio, entender que no por eso la otra persona se ve denigrada o viceversa, ¿no? Como que todos estamos en igualdad de condiciones, es como una relación económica. Esa persona me va a brindar algo y yo le voy a dar algo a cambio, entonces como míralo de esa manera. Y bueno, pues ya la cuestión de que si te reciben con piedras en la mano, hay veces que hay personas que trabajan vendiendo cosas o elementos y no están un poco adecuadas o no quieren ejercer ese oficio. Yo personalmente cuando laburaba de vendedora pues era un poco seria, pero siempre era empática y entonces eso caía bien. Hay veces el cliente no necesita que vos estés como con una risa estilo guasón cuando en realidad no la sentís, que eso es como lo que dicen estas empresas de comercio y de marketing, que vos debes de recibirlos con una risa súper enorme y en realidad eso no se siente y uno como cliente siente eso, que están falsetes, entonces como que no se logra esa relación de buena atención también ahí en la sinceridad. Bueno, entonces eso remata un poco lo que estamos diciendo al principio, que cada cual debe de ser como debe actuar como quiere que, o como debe actuar, ¿sí? Para que todos nos sintamos de una manera cómoda. ¿Sí? Claro, bien recibidos. Bueno, hoy tenemos invitado especial. No tenemos en el día de hoy un invitado especial, sería la otra cosa, sino que tenemos un invitado muy especial en el día de hoy, el 20 de julio, don Julio. Ya estamos nosotros en el mes de julio y vamos a celebrar una fecha importantísima en la historia de nuestra patria, el 20 de julio. Ese es nuestro invitado especial en el día de hoy, el 20 de julio. 20 de julio de 1810, 20 de julio de 2022. Las aspiraciones convertidas en realidad son los deseos de la sociedad. Con la posesión del Congreso Nacional, será que esta institución de elección popular, manifestación de la democracia, constituye la verdadera identidad con los intereses de las grandes mayorías, con la capacidad de posibilitar en unos mínimos los grandes cambios por más de 2 centurias esperados. Aunque el Estatuto Constitucional manifiesta que los congresistas, como cuerpo colegiado de elección directa, máximos representantes del pueblo, servidores públicos, gozan del privilegio inmerecido de disfrutar de un periodo vacacional de más de 120 días al año con otras gabelas. Convertido el Congreso en muchos casos en una dinastía hereditaria cuyos miembros se traspasan su investidura de generación en generación, muere o se jubila el parlamentario, la viuda o sus consanguíneos sin mérito popular heredan la curul mediante el tráfico de influencias, la manipulación electoral o mediante la repartija de cargos en la administración pública. Muchos hechos más han logrado hacer perder la credibilidad, la confianza, el buen nombre, la reputación, sin olvidar la permeación del narcotráfico como otros fenómenos de corrupción.
¿Qué decir de los viajes al exterior con su corte, con dineros del erario público en misiones olímpicamente justificables por los mismos? Lo más grave, reelegibles en forma indefinida. Una costumbre inveterada, decretar honores a los ciudadanos que ellos consideran que han prestado servicios a la patria. Pienso que la gran mayoría de colombianos han prestado servicios a la patria dignos de honores. Muchos desconocen que la democracia es un conjunto de reglas para solucionar los conflictos sin derramamiento de sangre, que la democracia es un sistema de carácter deliberatorio o no es democracia. En caso contrario, es la apatía la que lesiona la democracia, la minimiza, la convierte en ficción. ¿Será que los personajes elegidos con el voto popular tendrán la capacidad, como lo manifiesta Estanislao Zuleta, que la democracia implica la molestia de reconocer que la pluralidad de pensamientos, opiniones, convicciones, visión del mundo no es definitiva ni segura, porque la confrontación con otras visiones debe obligarnos a cambiarla o enriquecerla, que la verdad no es lo que yo propongo, sino la que resulte del debate, del conflicto democrático. La democracia requiere, como lo repitió Estanislao Zuleta, la práctica permanente del racionalismo kantiano, ponerse en el lugar del otro. Practicar en el diálogo un doble empatía. Usted se pone en mis zapatos y yo me pongo en los suyos. Mi expectativa personal, contar con un Congreso dialogante, como la necesidad de debatir sin agredir, sin violentar, sin ofender, sin intimidar, sin desacreditar, sin burlarse, sin aprovecharse de los errores, sin condenar con pasión u odio, en fin, respetar. Son muchísimas las vivencias plenas de realidad que necesitan reformas profundas. El sistema tributario, conocerlo, entenderlo, cuyo resultado permita la convivencia pacífica. La tenencia inoficiosa de la tierra latifundista, producto en muchos casos de la corrupción o con la espera de la valorización, con el paso del tiempo, sin llegar a la expropiación, sin indemnización previa. La educación pública gratuita a todos los niveles, sin estratificación social, a la que puedan acceder cualquier ciudadano, sin afectar la autonomía universitaria, considerarla como un derecho fundamental. Cortar de plano la corrupción galopante con la intermediación del sistema de salud pública, la materialización del pleno empleo con la participación del sector público como privado, la vivienda digna, los servicios públicos al alcance de todos. La erradicación de la pobreza como el hambre de un gran porcentaje de conciudadanos, una reforma a la mal llamada administración de justicia que solamente constituye un control de legalidad, entendiendo que la justicia representa un supremo valor, cuyas reformas materializadas harán posible la tan anhelada convivencia pacífica. Otros temas quedan en el tintero. Agradezco los aportes académicos e intelectuales del entrante ministro de Educación, doctor Alejandro Gaviria, en sus diferentes textos de investigación. Espero no haberlos interpretado erróneamente. Igualmente a nuestro director del programa, doctor Jorge Enrique Santa Cruz. Mil gracias. Bueno, ya oímos las palabras del doctor Emilio Ortega respecto a esto de que tiene que ver con la democracia. Más adelante lo vamos a comentar un poquito más de una manera más amplia, y ahora nos vamos a conectar directamente con el doctor Adolfo Vera, que se encuentra también, como lo hemos dicho nosotros varias veces, oportunidades aquí en nuestro programa, pues representándonos en otras tierras. En este momento se encuentra fuera de la ciudad y por eso la urgencia de comunicarnos con él. Doctor, muy buena tarde, ¿cómo está usted? Hola,
Hola, mi querido Jorge. Por fortuna, sobreviviendo al recrudecimiento de la pandemia y al recrudecimiento de la violencia. Hoy quisiera que nos refiriéramos a algunos puntos de los que nos preocupan. Acuérdate que habíamos abierto un canal de comunicación alrededor de qué nos preocupa. Yo creo que el primer punto tiene necesariamente que ver con los dramas humanos generados por esas catástrofes cíclicas atribuibles al cambio climático, pero necesariamente también a la imprevisión o improvidencia de sucesivos gobiernos ante las tragedias suficientemente anunciadas. Creo yo que lo más doloroso de esta semana ha sido la sepultación prematura. Valga decir que sepultación es un neologismo, pero habla muy bien de lo que ocurrió con estos 3 niños campesinos. Es infame. No hay derecho. No se han tomado las precauciones necesarias para impedir que la gente que vive en condiciones de minusvalía habite sitios que no tengan los peligros suficientemente diagnosticados y las recomendaciones suficientemente informadas. Otro drama humano es el de las migraciones irregulares nacionales y de otros individuos de otros países masacradas por las inclemencias de las regiones que tienen que atravesar o masacradas por otros seres humanos en regiones selváticas o desérticas o naufragadas esos migrantes en ríos y mares del mundo. Tampoco hay derecho. Nos preocupan a nivel nacional las limitantes legales anunciadas por algunos periodistas o por algún periodista muy importante de Colombia para impedir que puedan posesionarse como ministros esos adultos mayores con experiencia y experticia avaladas por todo el mundo en sus respectivos cargos simplemente porque tienen una mayoría de edad de 70 años. No hay derecho tampoco a tanta miserableza. Nos preocupa la depreciación de nuestra moneda, depreciación progresiva y esa hipervaloración del dólar en el mercado de divisas ante la inminente recesión universal. Nos preocupa la depreciación en un 30% de las acciones de Ecopetrol por los anuncios del nuevo gobierno, con pérdida calculada en 35 billones de pesos en menos de un mes. Nos preocupan las nuevas pandemias. La viruela del mono, por ejemplo, que ya arroja varios miles de contagiados en Estados Unidos y en Europa. El recrudecimiento del COVID por el abandono de los elementales medidas de protección, por la irresponsabilidad de los habitantes de nuestro país, las tasas de contagio, las hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos y las muertes están increciendo y la gente alegremente danzando en las calles y participando en fenómenos colectivos de masas sin las protecciones necesarias. Nos preocupan en nuestra ciudad, en nuestro departamento y en nuestro país los feminicidios epidémicamente instalados. Ya no es algo ocasional. Esto es una epidemia a la que debe ponérsele coto, no solamente mediante un diagnóstico apropiado, sino por medidas terapéuticas que erradiquen en lo posible esa conducta abominable. Nos preocupa la crisis carcelaria que vive toda Colombia, pero sobre todo la reciente que hemos vivido en Tuluá, por hacinamiento, en donde hasta ahora no se establecen las responsabilidades correspondientes en las entidades o en los individuos que tienen que ver con esto.
Nos preocupa la accidentalidad vial en nuestra ciudad, la inseguridad vehicular en los semáforos suficientemente conocidos en donde la gente se para y la asaltan a mano armada o por lo menos le roban los retrovisores o los stops traseros, lo que sea. Tenemos una secretaría no de movilidad, sino de inmovilidad. La inoperancia de la semaforización que tanto hemos insistido. La presencia efectiva de guardas de tránsito. La horrorosa presencia de cráteres y baches en las vías de Cali que dificultan el tránsito. La densificación de ese parque automotor de Cali en el sur, sobre todo, sin nuevas vías que faciliten la evacuación desde Camundí, La Viga Pance y Ciudad Jardín. Y finalmente nos preocupa la corrupción recurrente, esto que se acaba de destapar, el robo a esto de la paz de más de 500.000 millones por parte de funcionarios corruptos que incluso están aspirando a ocupar el cargo de contralores generales de la nación, es indignante. Llena la copa de la indignación y definitivamente deja un amargo sabor de absoluta indefensión. Querido Jorge, son muchas las cosas que nos preocupan y creo que todas ellas son responsabilidad no solo del gobierno de turno, sino de todos y cada uno de nosotros. Y eso es completamente cierto, doctor. De verdad, hacía falta ya que volviera usted a tocar estos temas de qué nos preocupa, porque yo creo que es una muy buena manera de abarcar muchos temas con una sola frase, vamos a decir, de interrogación. Esto que nos preocupa, yo creo que es algo que debemos de estar permanentemente en nuestro programa resaltando, haciendo ver tantas cosas que de verdad no nos preocupan, sino es que nos mantienen en el filo, al pie del abismo. Nosotros suma en el filo de la navaja. Eso es suma y suma y suma y suma y cada vez, eso que usted dice, los 500.000 millones, sumado a los 70.000 millones, sumado al cambio del clima, a la irresponsabilidad de los funcionarios, al caos en las calles, la desfachatez con que dan las respuestas todas las personas. Esto es una cosa que de verdad no sabemos cómo pararla. Y creo que también, para rematar, la responsabilidad no solamente son de las autoridades, sino que son de nosotros, de nosotros mismos. Nosotros tenemos vamos a decir, una gran tarea que hacer, porque esto nosotros no podemos dejarlo pasar. Es que hay mucho ejemplo. Justo antes de entrar usted al aire, estábamos tocando nosotros este ejemplo que tiene que ver de cómo nosotros, o qué tenemos que hacer nosotros para que esto no coja más vuelo. De todas maneras, doctor, le agradezco mucho pues su intervención. Muchas gracias, que tenga usted una feliz noche y pues triunfos, que no creo que haya necesidad de decírselo, pero los éxitos suyos son asegurados. Un abrazo y que tenga usted feliz noche. Muchas gracias, muchísimas gracias, Jorge, por este espacio. Gracias a usted, doctor. Bueno, yo hacía un comentario en relación a muchísimos aspectos. Lograr una nueva sociedad, me parece, es decir, una reingeniería a todos los niveles. El doctor Vera nos hacía unos comentarios muy al caso, es decir, una sociedad que está en un gran peligro
de llegar a una devastación total, de modo que tenemos que tomar unas medidas adecuadas de carácter eminentemente social. Hacen falta muchísimos cambios y ellos son necesarios. Por ejemplo, la reforma tributaria, yo no soy un experto en ello, pero sin lugar a dudas se hace necesario. Ahora, es importante que esa reforma tributaria no tenga la capacidad de causar un perjuicio, todo lo contrario, que tributen a aquellas personas que están en el deber de hacerlo, es decir, no todos están en la obligación de tributar. En relación a la educación pública necesariamente debe ser, sin lugar a dudas, gratuita para todas y cada una de las personas que usted pueda ingresar a la primaria, a la secundaria o de igual manera a la universidad, respetando, decía yo allí, la autonomía universitaria, sin hablar de estratos sociales. Es posible que una persona con dinero, con capital suficiente, pueda acudir a la universidad pública y que necesariamente puede hacerlo en forma gratuita. Para eso existen otras universidades en donde perfectamente uno puede acudir, pagar una matrícula costosa, pero la educación en Colombia, requisito fundamental, debe ser eminentemente gratuita, por el hecho de ser ciudadano colombiano. Un saludo para todos los colegas presentes y los ausentes. Bienvenidos a Mi Ciudad, una mirada histórica, un programa de Cálidos y de Dofundente Fundación. Ya estamos a más de la mitad de terminar la ruta religiosa y hoy les traemos un templo religioso que es el de la Ermita. Y la Ermita es una capilla que, bueno, nosotros somos ciudadanos y por muy ciudadanos que seamos, además de los turistas, un poco la ermita llama la atención, así sea pequeña, y lo hace por su fachada y con tonos de pasteles, su arquitectura anacrónica, no solamente ahora en la actualidad, sino también en el pasado siglo. Este tipo de arquitectura ya no se utilizaba, pero esta capilla no siempre tuvo ese estilo gótico y esa fachada un tanto quinceañera, porque sus orígenes nos remiten, ponele al 1602, cuando estaba ubicada mucho más a la orilla del río, pero por una serie de temblores, además de las cosas del río, la construcción inicial se vio afectada. Por ahí en 1787 esa estructura pajiza, y luego vino el terremoto de 1925, del que hemos estado hablando aquí tanto y vamos a seguir hablando porque es un movimiento sísmico, una catástrofe natural recurrente en nuestra ciudad que ocasionó muchos cambios a nivel estructural y urbanístico, ¿no? Por ello, como la ermita quedó derrumbada, terminó siendo construida al 100% por la ciudadanía y mucho más, casi que por completo, por una mecenas, pues así de clase alta, la señora Micaela Castro. Ella fue la que dio el 100% para la construcción, trajo materiales, ornatos, ponele de Europa, las puertas están construidas, talladas y vienen desde Holanda, en Ámsterdam, la campana de Francia, no recuerdo, es un pueblo cercano a Francia, a París, creo que es Le Valois. El mármol es italiano, además de eso también fue tallado por Alideo Taccioli, que es también recurrente en la construcción de Cristo Rey aquí de Cali. Pero entonces todo este esfuerzo vio la luz en 1946 y un año después la ermita, la capilla, la ermita sería inaugurada para el público y sería dedicada a Nuestra Señora de la Soledad. Y bueno, yo finalizo aquí con este pequeño aporte. Le doy muchas gracias a Jorge, a toda la mesa de trabajo y más aún a los oyentes que siguen aquí conectados con nosotros. Un saludo y que tengan un feliz viernes a todos. Gracias. Lupe, pues yo creo que hay una de las cosas más bellas que tiene la ermita, es ese nombre que usted habló de la señora, de la Virgen de la Soledad,
Sí, pero yo creo que esa frase se completaría si le colocamos el nombre completo de Nuestra Señora de la Soledad del Río. No sé si los ríos se sientan solos, pero a mí me parece tan poética eso, ¿no? El río siempre solo, ¿no? Corriendo siempre lo mismo. Y también hay un personaje allí que es el señor de la caña, creo que se llama el que está allí. Yo quiero hacer énfasis en algo antes de proseguir, y es el estado de deterioro que tiene en este momento la iglesia de la Ermita. La iglesia de la Ermita se está cayendo. Oiga bien, si nosotros no le prestamos atención a esto, va a pasar lo mismo que le pasó al convento de San Joaquín. Se está cayendo la iglesia de la Ermita, y como que no tiene dolientes. Creo que hay un movimiento liderado por un ciudadano, Óscar Erazo, que ha estado aquí en nuestro programa varias veces, y yo he tenido la oportunidad de acompañarlo a él hasta allá para ver el estado del deterioro en que se encuentra la iglesia. No tiene doliente, y es un ícono de la ciudad de Cali. A nosotros en todo el mundo nos identifican, una de las formas de identificarnos es a través de la ermita. Hay otra cosa importante que debemos de decir, y es de que cuando la iglesia estuvo por primera vez, estaban a la margen izquierda del río. Entonces cada vez que el río se crecía, pues la iglesia como que aprendió a nadar y se pasó para el otro lado. La cambiaron de sitio. Cambiaron de sitio, sí, la parte del lado alto del río. ¿Qué otra cosa usted podría agregarle allí a la iglesia de la Ermita, Lupe? Pues en cuestión de los nombres veo una simbología, como decías, como que denota el río de la soledad, también porque el nombre completo es Ermita de Nuestra Señora de la Soledad. Y ahorita, como en actualidad, viendo todo el sentido urbanístico, siento que la ermita merece su nombre. La ermita como tal, la palabra sola, denota algo ermitaño, alejado de la sociedad para recogimiento espiritual. Solo. Ajá, solitario. la ermita como tal la palabra. Y adicionalmente a esto se le cruza el nombre de la soledad. Entonces me parece que en la actualidad el nombre apenas le queda como anillo al dedo, porque con este sentido de urbanismo y actualidad me parece que la ermita sí como tal está en el bulevar, pero cada vez está como más alejada, más sola. Y en contexto con lo que dice don Jorge de que se está como cayendo a pedazos, uno pasa cerquísima y la ve agrietada, la pintura, o sea, sí está fatal. Entonces por ese sentido creo que el nombre le queda ahorita perfecto. Sí, yo creo que es una buena coincidencia el nombre con lo que usted está diciendo, pero yo quiero hacer énfasis en algo que es importante. Miren esto lo que les voy a decir. Nosotros en diciembre, en las fiestas de Cali, en las ferias de Cali o en cualquier momento del año, hacemos unas actividades allí en el Boulevard del Río, o hacen en el Boulevard del Río actividades, y normalmente esas festividades son con música, y una música estruendosa, a todo volumen. Ese ruido que produce la música pone a temblar los vidrios que conforman la iglesia de la ermita. No está de más el día en que ese ruido, por la vibración, rompa estos vidrios que tiene la iglesia, que son unos vidrios famosísimos que costaron muchísimo sacrificio. Entiendo que son importados, ¿no? Esos sí, vidrios, son traídos. Los vitrales, sí. Es correcto. De Bastendar. Hay otra cosa que es importante que tenemos que tener en cuenta, y es que todo el mundo que pasa por allí, por ese sitio, ve las palomitas y dice, tan lindas las palomitas, ¿sí? Y entonces tenemos palomitas en el CAN, tenemos palomitas en la Merced, allí en la ermita, y tenemos palomitas en el Parque de Caicedo. Bueno, esas palomitas tan lindas, tan bellas, hay en San Francisco también, ¿no? San Francisco, sí. Esas palomitas tan lindas son las que están causando el daño a esas edificaciones. ¿Por qué? Porque estas palomas, cuando se suben a los techos, defecan, y esa defecación de ellos tapa los desagües. Entonces, al tapar los desagües hay, vamos a decir, agua acumulada
en las canales y eso inmediatamente produce las humedades que tienen estos sitios. Esa inofensiva paloma tiene otro problema y es un problema que puede ser de salud pública, porque esa defecación de las palomas crea unos microorganismos que afectan poderosamente los pulmones de las personas. Entonces, aparte de que están causándole daño físico a las edificaciones, también nos pueden causar daño a nosotros en nuestros pulmones. O sea, que esa soledad de la ermita, esa soledad del Parque Caicedo, esa soledad de San Francisco, esa soledad del centro administrativo municipal, producidas por las palomas, nos van a llevar a nosotros a que estos símbolos que son nuestros sigan cayendo como se cayó el de San Joaquín. Jorge Enrique, quería comentar algo rápidamente. Esta mañana estuve en la gobernación y frente a la gobernación está la iglesia de San Francisco y realmente creo que ha pasado ya muchísimo tiempo y lo que dice Jorge Enrique, es decir, el deterioro es total, entiendo que se ha derrumbado y se encuentra tapada pues con una carpa cuando el municipio, entiendo, la entidad correspondiente deberían tomar las medidas necesarias para evitar su total deterioro. De igual manera, las palomas creo que le causan un daño gravísimo, no solamente al ambiente, sino al colectivo social. Pero sí me encontré con una sorpresa en relación al Parque de Caicedo. Creo que ese es un parque emblemático de la ciudad de Cali que hay que conservar. Y por fortuna lo miré que en este momento se han tomado, creo, unas medidas adecuadas, haciendo unos cierros para tratar de mejorar la presencia del Parque de Caicedo, porque se había convertido en una especie de sitio una especie de sitio para las actividades, pues sin lugar a dudas tienen todo derecho, pero es una actividad pública de prostitución, de modo que se había convertido las bancas en sitio de reunión de las personas dedicadas a estas actividades. En eso el municipio creo que está en la obligación de tomar unas medidas correctivas desde ese punto de vista. Bueno, rápidamente ya le voy a decir a Lupe que hable, que tiene que decirnos algo, pero le voy a contestar las preguntas que Emilio ha hecho o ha formulado. Primero, nosotros sabemos de que el Palacio de San Francisco, la parte que está allí, el palacio no, el complejo religioso de San Francisco, lo que se cayó fue el convento de San Joaquín. Todo ese complejo es un patrimonio nacional, patrimonio arquitectónico nacional, y por ende hay muchas instituciones que tienen que entrar a evaluar lo que pasó. No solamente la gobernación, alcaldía, sino el ministerio también tiene que pasar por allí. Y eso requiere entonces una serie de estudios para ver cuál es la mejor manera como esto que está allí, si se restaura, si eso definitivamente lo cambian, se reconstruye, se conserva. Pero hay muchos puntos que hay que tocar en eso. Y lo que tiene que ver con el Parque Caicedo, también hemos tocado ese tema. El problema no está solamente en el parque, en las bancas del Parque Caicedo, ni que el Parque Caicedo esté bien adornado, no, sino que esto es un problema social bastante delicado. Y las soluciones no están en eso, en arreglar las bancas, sino es que hay que arreglarle la vida a las personas que acuden al parque a buscar esta profesión que es pues, supuestamente la más antigua que existe en el mundo. Esto da para mucho, doctor Emilio. Le prometo que vamos a hacer un programa en que vamos a tocar eso. El programa lo hemos aplazado varias veces. Hemos tenido personas muy conocedoras del tema y que por estas cuestiones que pasó la parte de la elección y estas cosas nos han venido, vamos aplazando, pero le prometo que lo vamos a hacer. Lupe, ¿usted tenía algo que decirnos? Sí, un aporte, pues independientemente de todo, las opiniones de todos son libres, pero yo creo que hay que tener un poco de cuidado cuando nos referimos a las palomas como
si fueran una especie, así de plaga, porque pueden ser interpretados precisamente como eso. Y personalmente yo creo que no es tanto así, como que las palomas hacen parte de una especie doméstica y urbanística. Esto ya sería más competencia y tenía que actuar más la municipalidad. Pues no quiero hacer comparaciones con Europa, pero en todos los países hay palomas. Y entonces, como cuando denotamos estas expresiones, pueden dar pie para que ocurra lo que a veces ocurre eventualmente, que son los envenenamientos de animales, los gaticidios, las palomas. Hay que tener cuidado un poco con eso. Y en cuanto a la prostitución en la Plaza Caicedo, también totalmente de acuerdo, pero esto es cuestión también de las autoridades y municipalidades, porque hay que tener cuidado para referirse, porque podrían caer las subalternidades y todo el tema al momento que estamos viviendo. Entonces, un poco hay que tener cuidado con eso. Bueno, sí, obviamente veamos que eso es así, lo que usted está diciendo, eso lo tenemos que ampliar muchísimo, pero nosotros, el uno y el otro, en la prostitución, en las palomas, en los edificios, nosotros tenemos que tener conciencia de que eso hay que prestarle atención. Esos son problemas que hay que atender, ¿sí? Y hay que atenderlos de la mejor manera posible. La Red Sonora y su emisora Sonora 1500 de la AM apoyan a Do Fundente Fundación y su proyecto Cali 2 en el propósito de crear y fomentar el sentido de pertenencia por la ciudad de Cali. Hablemos de caleños somos todos. 20 de julio de 1810. Normalmente cuando nosotros oímos hablar de esta fecha, no colacionamos, no unimos una cosa con la otra, pero lo que vamos a tratar en esta tarde, indudablemente sí es el preámbulo de algo que sucedió aquí. Vamos a hablar entonces de las implicaciones que tuvieron los hechos en Europa, lo que estaba sucediendo en Europa para llegar aquí a América, nosotros con el 10 de julio de 1810. Doctor Emilio. Al famoso 20 de julio de 1810, es decir, el llamado grito de la independencia. Pero yo creo que es importante recordar lo que ocurrió en la ciudad de Cali. Cali es realmente la precursora de la independencia en Colombia, sin lugar a dudas, a partir del 3 de julio de 1810, y ahí tiene que ver muchísimo la imagen de don Joaquín Caicedo y Cuero. Bueno, se hizo eso aquí porque había una junta de gobierno, pero estas juntas de gobierno se venían manejando en Europa ya hacía un tiempo atrás, cuando el señor Napoleón Bonaparte invade España, con el pretexto de que iba a derrocar o a pelear o a tener una lucha con el rey de Portugal, le pidió permiso a España para que él pudiera utilizar sus tierras. Más sin embargo, pues el señor Napoleón se quedó, y el señor Napoleón pues tomó posesión de estas tierras de España y nombró a su hermano José para que José Botella le decían. José Botellas. Bueno, entonces al Fernando VII, que era el rey en ese momento, abdicar junto con su padre, entonces se crearon algo que se llamaba las juntas de regencia, que eran unas juntas que manejaban o que empezaron a manejar entonces a nombre del rey las tierras de España. Entonces nosotros estábamos pensando que las tierras de América eran tierras, si eran tierras que formaban parte de España o si eran otro tipo de tierras que eran las colonias. Entonces, como siempre, entonces se crearon unas juntas que ya no eran juntas de regencia, sino que eran juntas de gobierno en Caracas, en Buenos Aires
en Santa Fe y Quito también, ¿no? Que Quito era una audiencia, en realidad, ¿verdad? La audiencia de Quito. La audiencia de Quito. La Nueva Granada está compuesta por la audiencia de Panamá, la audiencia de Quito y la audiencia de Santa Fe. Y la otra era la Capitanía de Venezuela. Eran las partes que conformaban en ese momento la Nueva Granada. En ese momento también es importante nosotros de notar que el virrey en esa época era don José Antonio de Amar y Borbón. Llegó a estar aquí entre nosotros durante más de 7 años, y como utilizar un poquito el lenguaje de Lupe, cuando se prendió el mecho, entonces el hombre salió y se nos fue para la Cartagena, y de ahí salió rumbo a La Habana. Sin embargo, ese mismo día que pasó eso, el virrey José Antonio de Amar y Borbón formó parte de la mesa que, vamos a decir, están convocando para la Junta de Gobierno nuestros personajes que tienen aquí. Pero hubo un hecho anterior a eso, de esta junta, que tiene que ver algo con los comuneros. ¿Por qué no hablamos un poco algo de los comuneros? La revuelta de los comuneros, sí. Bueno, pero para agregar un poquito una cosa, cuando se llevó a cabo la independencia un poco, la primera junta de gobierno que se dio fue en Quito, y bueno, los ilustrados de Quito vinieron acá a Santa Fe de Bogotá, como que hey, nosotros somos ilustrados, venimos a traducirles el modelo para que ustedes sigan nuestros pasos, y efectivamente los ilustrados de acá de Santa Fe de Bogotá un poco copiaron el modelo y empezaron también a instituir juntas de gobierno. Y en cuanto a la revuelta o insurrección de los comuneros, sí es cierto, se puede decir que fue como uno de los primeros pasos para la independencia de todo este territorio, porque a partir de ahí, y no desde antes, la verdad, se iban mostrando descontentos en la cuestión económica y reformas que se dieron con el reinado de los Borbones. Recordemos que a partir de 1700 España cambia como de casa real. Antes eran los Habsburgo, que eran provenientes de Austria, y luego vienen los Borbones. A partir de 1700 se dio una casa nobiliaria proveniente de Francia. Entonces, a partir de ahí se dan como una especie de reformas políticas, económicas, que van implicando a los territorios, a las colonias de América, y no les va beneficiando tanto. Viste que una de esas reformas era, por ejemplo, quitarle los puestos públicos a los criollos de acá, de los virreinatos, se los impusieron a los españoles de la península, entonces esto no les convenía a los criollos. También las medidas proteccionistas de economía en cuestión del tabaco y el aguardiente. Aquí se nos prohibió sembrar y vender aguardiente y tabaco, lo cual pues ocasionó la revuelta porque España entonces estaba produciendo tabaco y aguardiente, entonces dijo no produzcan, que nosotros vamos a venderles eso. Y hombre, incluso quería mencionar esta escultura que hay en el cañón de Chicamocha, bellísima, del señor Guillermo Vallejo. No sé si algún día pueden irla a ver, que es sobre la reforma comunera, la revuelta comunera. Bueno, ahí lo que sí es importante comentar, es decir, esa gran labor que hizo José Antonio Galán Argüello, ¿no? Eso es valiosísimo, sí, porque lograron un levantamiento de más de 20,000 hombres que se dirigen a Santa Fe de Bogotá. Pero resulta que fueron engañados y en últimas fracasó ese movimiento. Con posterioridad, José Antonio Galán es decapitado en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, su cabeza cortada, desmembrado, sus piernas también desmembradas, y con posterioridad fueron colocados en diferentes partes su cabeza, el brazo izquierdo, el brazo derecho, la pierna izquierda, la pierna derecha. Sí, en diferentes partes. Efectivamente, las partes de José Antonio Galán y de otros 3 precursores, como 4 en total, fueron expuestas en todas las plazas públicas principales del territorio del virreinato, a modo de ejemplo, pues para que la gente se atemorizara. Y también, ahorita que don Jorge habló del señor Amar y Borbón, es como algo clave. Fue el único virrey en este territorio que logró ser arzobispo y virrey, conservar las 2 instituciones, y yo creo que fue un man muy vivo
O sea, un falcioni porque, o sea, él firmó las capitulaciones y aceptó las peticiones de la comunidad, de los santanderianos, y luego se volvió a Santa Fe de Bogotá a decir que no, que las había firmado bajo presión, y rompió todo, y ahí fue cuando mandó a hacer lo que me estás contando. Que Bueno, es importante que ustedes tocaron dos temas. Uno era el tema de la ilustración, ¿no? La ilustración indudablemente tuvo una gran influencia, no solamente en Europa, ¿no?, sino también aquí en América. Nosotros sabemos, por ejemplo, que un personaje tan importante como José Celestino Mutis venía precisamente desde este proceso de la ilustración en España. Nosotros conocemos del legado de Mutis aquí en Colombia, en el nuevo Reino de Granada. Hay otras cosas importantísimas que tenemos que hablar también respecto a esto, que era nuestro 20 de julio, lo que provocó. Los criollos eran llamados así criollos, las personas nacidas en estos territorios que eran hijos de madre española y padre español, pero que habían nacido aquí. Eso es una cosa importante que había que tener, porque estas personas, también como lo acaba de decir Lupe, el gobierno de España les prohibía a ellos ejercer cargos. Entonces ellos decían, pero ¿cómo así? Si nosotros somos hijos de españoles, hemos nacido en esta tierra, pues tenemos exactamente los mismos derechos. Eso sumado al problema de la ilustración, que ya no solamente se actuaba con la razón, sino que también se actuaba de una manera, vamos a decir, un poco científica. Era viendo las cosas, estudiando las cosas, sacando conclusiones de las cosas, era como nosotros debíamos de gobernar. Eso también fue muy importante para esta que se estaba incubando en Colombia o en la Nueva Granada. Otro hecho importantísimo fue la Revolución de Francia, la Revolución Francesa, y al mismo tiempo también lo que competía a la Revolución o la Constitución de los Estados Unidos. Nosotros sabemos todos que primero fue la Constitución en los Estados Unidos, la misma carta la llevaron a Francia, allá se formó esto que ya nosotros conocemos como la Revolución y la República, ¿no?, francesa, y esto sumado obviamente al descontento que había aquí, porque este señor Amadi Borbón era un pusilánime, y lo que decía la Lupe, la señorita Lupe, y que este señor no solamente, acuerde que nosotros estábamos hablando de una, ¿cómo era que llamaba esta entidad gubernamental, que era una no, lo que hablábamos que era una, bueno, ya se me olvidó, pues ella era la encargada de utilizar, de gobernar aquí. Entonces había una descontento también por ahí, por ese lado, y todo eso sumado entonces a las maquinaciones que habían de un lado y a otro, pues encendieron esa antorcha que nosotros conocemos como el 10 de julio de 1810. Es importante que nosotros digamos esto, tanto en Bogotá, tanto en Cali y tanto en Quito, las personas que conformaban esas juntas de gobierno no estaban pidiendo independencia, estaban diciendo que ellos apoyaban al rey de España, Fernando VII, porque el señor Napoleón lo tenía, vamos a decir, confinado. O sea, ellos lo que estaban diciendo era, como dijimos en un principio, ellos se consideraban, vamos a decir, ciudadanos de España, y que si el rey venía aquí a reinar, ellos ofrecían su vida y su sangre para que este señor viniera y volviera a coger o tomar las tierras que él algún día había poseído, porque tengo entendido que Napoleón como que no le gustaba venir por acá, porque ya había pasado una muy mala experiencia en Haití. Entonces, muy frío. ¿Ah? Muy frío. No, lo mataron los zancudos. Entonces, yo por acá no vengo, por acá chiquito. No hacen, por aquí no hacían queso bray, ni tomaban brandy Napoleón, ni nada, aquí era zancudo venteado. Bueno, de todas maneras, esta ha sido una pequeña, pero pequeñísima
vamos a decir, introducción al año de 1800, al 10 de julio. La próxima semana nosotros vamos a tocar un poco más a profundidad, con un poco más de tiempo, esto de la fecha de la independencia. Ahora nuestro 20 de julio. Nuestro 20 de julio. Ahora vamos a oír por lo menos la introducción de una canción que la semana pasada dejamos en tintero. Volvemos a oír a Pino Pino y deseándole a todos ustedes que tengan una feliz noche, un feliz fin de semana, y que entre todos ustedes o para todos ustedes haya salud, paz y amor, y que recuerden que nadie cuida lo que no quiere ni nadie quiere lo que no conoce. Gracias, Lupe. Gracias a ustedes por estar hoy, y bueno, que no se pierdan el próximo viernes la continuación, por favor. Gracias a la mesa, muchas gracias, muy gentil. De igual manera, Leonardo Fabio, nuestro técnico. Despídase, Leonardo Fabio, dígale a nuestra audiencia. No tiene micrófono. Bueno, no les manda a despedir y que tengan un buen fin de semana. Pino Pino, entonces. Sonora 1500 y Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos presentaron su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos.